Y esos retos que tenemos hoy frente a nosotros deberían comenzar en primer lugar por redefinir qué es sector productivo. Cuando nos referimos a los pactos del sector productivo solemos pensar solo en empresa. Y el sector productivo es empresa y es trabajo. Y eso lo hemos hablado mucho con mi amigo Pablo Zambrano. Y eso no está muy bien comprendido en la sociedad hoy en día. Estos modelos híbridos que se han empezado a imponer en el mundo, me refiero al chino particularmente, ahí no existen sindicatos, lo sabe Pablo. Ahí no hay voces que reclamen otros derechos sociales de todo tipo, simplemente hay productividad y punto. Y creo que para efectos de cualquier construcción de un nuevo acuerdo, al que me voy a referir ahora, tenemos que empezar a hablar del sector productivo como un binomio entre empresa, entre capital y trabajo, juntos. Porque además estamos en la antesala de la necesidad de volver a construir unos acuerdos profundos, entre ellos nada más y nada menos que una nueva discusión de ley del trabajo y de acuerdos, la construcción nada más y nada menos que de un nuevo sistema de seguridad social que no existe en Venezuela y que quedó pendiente después de los acuerdos del año 97, porque los acontecimientos políticos, algunos culpan a los empresarios que les robamos las prestaciones y a Teodoro se nos fue para la tumba con ese remoquete encima. Y eso no fue así. Lo cierto es que los acontecimientos políticos inmediatos después del 97, la crisis y luego la llegada de la revolución, echó por tierra todo lo que faltaba para construir en todos los subsistemas de seguridad social que eran la contrapartida de los acuerdos que habíamos hecho. Pues algo parecido vamos a tener que volver a hacer. Y no es tan sencillo como decir, ráspenme las prestaciones para subir los sueldos. No, esto tiene que ser un acuerdo mucho más profundo, que vaya desde la raíz a ver cómo construimos productividad juntos, porque es la única forma en que el sector productivo produzca al mismo tiempo los salarios reales para que la gente gane más plata. Si no, eso no va a ser posible. Quiero referirme también brevemente al tema de los acuerdos como antesala a cualquier otro evento. Enrique hizo referencia claramente a ello y yo quiero puntualizarlo. Pareciera que ahora todos los actores políticos están empezando a usar esas dos palabritas, la necesidad de un acuerdo nacional. Pero del dicho al hecho hay muchísimo que hacer. Eso no se decreta. Y mucho menos se hace hablando con uno mismo. Y por eso hice referencia al tema de que yo venía de Ceniza a hablar aquí, porque en teoría podría haber diferencias de ópticas y de ideología. Pues ojalá este sea el comienzo de muchos encuentros de esta naturaleza que no tengan que ver con la celebración del aniversario de un partido, donde gente que piensa de una forma va a otro partido, habla de otra cosa, y se contraponen las ideas, porque siento que nos estamos hablando mucho entre solo los que pensamos de forma afín. Las redes sociales están contribuyendo mucho a eso. Hay un libro reciente de Harari que estoy leyendo que habla sobre las redes de información y cómo ha cambiado la política en el mundo actual. Son los algoritmos los que definen ahora la confirmación de nuestras propias ideas y nadie habla con el contrario. Esto que dijo Enrique me parece crucial. No estamos hablando dentro de nosotros mismos. A veces es más fácil sentarse a hablar, y para el empresariado de sobra, sentarse a hablar con el actor que maneja el poder. En este momento todos sabemos quién es, que empezar a hilar los hilos para construcción de un acuerdo mucho más profundo. Porque siento que la polarización, la famosa palabrita que tan criticada es, a veces no terminamos de entender que la polarización no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño de los polos. La polarización existe cuando el discurso político se apodera de la escena, no porque uno sea más grande que otro. Eso nadie lo duda. Nadie duda en Venezuela que hay un deseo de cambio gigantesco. Y nadie duda de quién es el poseedor de la mayoría en estos momentos, que siempre son circunstanciales, pero las tienen. Pero es el discurso el que debe dejar de ser polarizado, para entonces encontrar la posibilidad de acuerdos. No puede ser nunca una lucha suma cero. Tiene que ser una lucha de encuentros. Y siento que el empresariado, por cierto hago un breve paréntesis para comentarles un poco cómo estamos pensando después de los eventos de enero, que por cierto a mí en lo particular me dejaron siempre y me dejarán para siempre un sinsabor de que somos una sociedad de... ¿Cómo fue que dijeron cuando el partido estaba a los 14 años? Adolescente. Preadolescente. Y a veces me molesta, porque sí, pareciera que alguien tuvo que venir a ponernos orden, como cuando uno estaba muchacho en la casa y el papá le daba 2 poscozones a uno de los 2 hermanos porque eran unos adolescentes que todavía no eran capaces de ponerse de acuerdo. Pues sí, yo creo que molesta un poco que alguien venga a ponernos orden. Y tenemos que demostrar que no somos adolescentes, tenemos una oportunidad enorme para hacerlo. Con eso quiero referirme ya para cierre un poco más adelante. O intuyo yo están sucediendo. Hoy el empresariado está más contento que el muchachito Mosquete.
Mi vida es más que hacer política, aunque a veces extraño las reuniones políticas. Espero que este sea el comienzo de otra vez de algunas. Enrique me dijo para hablar pronto. Y creo que es muy importante que los empresarios entendamos ese mundo también, del que a veces no hay mucha comprensión. Pero hoy tú hablas con empresarios cualquiera y todos te dicen, aquí no hay otra forma, no hay otro sitio donde ir que para arriba. Hay preocupación, porque entre otras cosas, y a riesgo de cansarlos, les explico un poco brevemente lo que decía Francisco, en el sentido de que el país sigue absolutamente, y también Enrique, con el tema de las sanciones, sigue aislado del mundo internacional. En el año 1990, yo acompañé a mi padre comenzando a trabajar en los negocios de la familia a Hong Kong y a Taiwán. Y él no podía creer cómo con la tarjeta de crédito del Banco de Venezuela, en 1990, en las cajeros en las calles de Hong Kong, él metía la tarjetita y le daba dólares de Hong Kong. Eso para él era una cosa que le volaba el cerebro, para mí no, porque yo era un muchacho de 30 años y ya yo sabía que eso estaba pasando en el mundo. Pues entiendan que hoy un empresario, no importa la dimensión que tenga, no puede darle la orden a su banco, al mercantil, a cualquiera que ustedes digan, como siempre fue, y como sucede en todas partes del mundo, y le digan, mira, ahí tengo 1 millón de bolívares, necesito pagarle $1.000 a este proveedor. Y listo, era así de fácil. Eso no existe, no funciona. Estamos aislados por completo. Entonces, el optimismo que hay en el sector empresarial, que por supuesto es natural, porque siente que tenemos ahora un futuro de no menos de medio siglo de crecimiento económico, está acompañado por estas preocupaciones a las que estoy haciendo referencias. Y también están acompañados por las posibilidades, como bien señalaba Francisco, lamento que no se la haya podido escuchar completamente, con los riesgos de la famosa estabilidad en la política. El empresario hoy en día no quiere que alguien le ponga ruedas a esta carreta y que no se nos descarrile. Hay una carreta que yo la veo así como que andando sobre unos carriles que están hoy y queremos que vayan unos carriles más adelante, cuando cursan los trenes, y esté en el sendero de la democracia. Pero también vamos a tener que transitar unos carriles con algunos sobresaltos que son el camino de la transición, que como hablaba con mi querida Eglen más temprano, las transiciones no se decretan, sino se ven al final que sucedieron. Y hago referencia, me disculpen, a un encuentro que también me llamó la atención por lo que dijo Eglen sobre cuando el tema de la internacionalización y sacar del entorno nuestro un conflicto como este. En el año 2010 tuve la oportunidad de conocer en una conversación a Genaro Arriagada. Genaro Arriagada es el artífice, dicen, de la transición chilena. No sé si me equivoco, Felipe, creo que es correcto. Tú alguna vez creo que también requiere autonomía y requiere independencia para diseñar propias políticas económicas y, digamos, y ser autónomo. De manera que he dejado 2 veces colgado de la brocha, y con esto sí voy cerrando, lo que siento que son consensos que sí se han producido en la sociedad. No sé si se recuerdan que una de las no recuerdo el nombre de ella, una de las tantas gringos que expulsó Chávez de aquí, una señora que era la embajadora, dijo, ustedes lo que les pasa es que les faltan unos consensos básicos que en los Estados Unidos ya tenemos, y las tenemos desde hace 2 siglos y medio. ¿Okay? Robert Botton, a quien ustedes algunos conocen, cuando uno trabajaba con él, siempre se preguntaba, para hacer escenarios, nos preguntaba a los que estábamos allí cuando nos invitaba, tú lo recordarás, Vicente, que alguna vez se me acompañaba, ¿creen ustedes que hay un cambio cultural profundo para efectos de programar o ver los próximos 10 años? ¿El venezolano sigue siendo el mismo o hay un cambio cultural? Yo creo que han ocurrido cambios profundos y que ya hay consensos básicos en la sociedad venezolana, que para hablar solo de los que me competen y que me alegran que así sean, hoy en día la gente ve a la empresa privada de una forma completamente distinta a como la veía en los 70, en los 60, en los 80, cuando nos odiaban porque éramos los alrededores del pueblo. Sienten la necesidad y la importancia que es que el sector productivo, de nuevo, capital y trabajo, saquen adelante la empresa, y lo importante que son las libertades económicas. Yo creo que eso es un consenso que está allí y que creo que debemos aprovechar para efectos de construir ese acuerdo nacional, que no se logra de ninguna otra forma sino hablando, señores, y no hablando entre los que piensan igual, sino con los que piensan distinto. ¿Qué otro consenso puede haber de la sociedad? No sé, se me ocurre que el tema del famoso locus de control tal vez haya cambiado algo. Ese asunto de que el venezolano espera que el Estado le dé todo. Yo creo que algo ha cambiado allí. Por la fuerza, por cierto. Comiendo mangos en el 2017, 8 kilos de peso promedio menos en Venezuela, carajo, eso nos ayudó, eso nos pegó duro. Y nos ayudó a entender, como hoy entiende posiblemente un venezolano que está haciendo delivery allá afuera, que a mí nadie me va a dar nada, compadre, le tengo que ganármelo yo, en mi trabajo.
ese otro consenso, que creo que está ahí latente y que creo que es bueno para a partir de ahí construir. Pero también piensa, porque creo que se equivocan quienes dicen, no, ya el Estado no lo queremos, se equivocan también. Por eso hablaba de sensatez política, de disciplina y libertad económica, pero mucho corazón social. También creo que hay que construir un Estado que sea capaz de darle los resortes y ponerle, digamos, la ayuda a quienes están absolutamente fuera de esa burbuja que está desde hace tiempo instalándose en distintas partes del país, que por cierto, no nos llamemos engaño, ningún crecimiento como el que pueda venir ahora, se habla de que podemos crecer hasta 15% este año, no va a ser igual, todo crecimiento es desigual, pero por eso el Estado, con los consensos, tiene que empezar a poner los contrapesos para que no se nos quede nadie atrás. Cierro con un comentario que leí hace poco, me vino a la mente ese tema de los gigantes a través de la historia. Mucho se ha comentado, y tiene que ver con el comentario que hice de que somos una sociedad adolescente, al menos algunos creen que es así, que perdimos las referencias de los grandes hombres que construyeron esa democracia del año 58. Yo creo que eso no es verdad. Y también se habla de grandes hombres de la empresa, Eugenio Mendoza, por mencionar solo uno, que fue el primero en el año, yo creo que en el mundo, en el año 62, 63, que empezó a hablar, en el mundo no se hablaba de eso, créanme, de responsabilidad social de la libre empresa. Eugenio posicionó eso allí. Y a veces creemos es que ya esos hombres se acaban. Nosotros estamos parados todos sobre hombros de gigantes. Se dice que esa idea es originalmente de Newton, por allá por 1600 y pico. Y yo creo que esa idea es cierta. Y no porque seamos enanos, sino porque estamos convencidos de que sobre esos gigantes que nos enseñaron lo que era la democracia, que fueron capaces de construir unos consensos con quien era impensable construir un consenso, pues precisamente tenemos que honrarlos y estar conscientes de que estamos puestos sobre ellos para construir un nuevo país donde todos construyamos y pongamos un nuevo compromiso. Muchas gracias.